Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Cartas a un ex joven editor. Espero que estén muy bien aquí, llevando entretenidamente la cuarentena, haciendo mil cosas para seguir adelante. Y bueno, para hoy, ya que nos pidieron, vamos a conversar de algunos temas interesantes e importantes dentro de lo que muchas veces se conversa, se concreta. Nos encontramos hoy con Yadir Gómez. Yadir es escritor y bueno, ya hace un tiempo también ha fundado una editorial que se llama Libre e Independiente. Punto aparte de ello, en la vida real, de alguna forma también es diseñador. Pero mejor para esto vamos a conversar con Yadir. Yadir, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la invitación. Yadir, cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiempo escribes? Yo escribo desde hace mucho tiempo, creo que bastante desde joven debe ser, pero tomándola en serio exactamente desde 2007. ¿Por qué? Disculpa, 2017. ¿Por qué? Porque antes de eso había escrito muchas cosas en las cuales no encajaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sabía bien por dónde ir, creo que me faltaban muchas lecturas y en el camino me encontré pues con mi género, ¿no? Al comienzo quise escribir ficción sin siquiera conocerla y eso me estancaba mucho, ¿no? Eh, Dejé de escribir mucho tiempo hasta que en el 2017, como te digo, volví a intentarlo y me encontré con el género urbano, ¿no? Digamos, con la cuestión esta más cercana a Ribeiro o a Reynoso, ¿no? Uh -huh. Yadir, Entonces, sí, disculpa. No, sí, sí, Ribeiro y Osvaldo Reynoso. ¿En el 2007 qué así edad es. tenías? Oh, ahorita no se me viene a la cabeza rápidamente, pero era bastante joven, ¿no? Sí, oye, y bueno, entonces este tipo de estilo literario fue el que fue tomando forma en tu universo literario personal. Sí, lo que pasa es que yo no había descubierto esta cuestión de la calle, digamos, ¿no? En la literatura. Entonces se me había pasado que yo podía conversar de eso porque, bueno, pues mi experiencia pues en el colegio, un colegio nacional, en el barrio, uno sabe pues que tiene mucho material para disponer, pero no me había encontrado con ese género. Entonces yo no sabía cómo ordenarlo, no sabía qué quería decir. Finalmente no me planteo tanto cuál es el trasfondo de la obra, pero me sentí mucho más cómodo en este género, ¿no? Que me permitía desarrollar, porque yo conocía pues cómo habla la gente, cómo se desarrollan las cosas afuera, ¿no? En la calle, ¿no? Y me sentí más cómodo, sentí que sabía cómo podía hablarlo y esas ideas pues me ayudaron a desarrollar este tipo de escritura, ¿no? Claro, y yo, bueno, he leído algunos textos tuyos y realmente hay personajes que pertenecen a un universo urbano marginal. Y en algunos Así casos es. son personajes muy descarnados, que tienen una dureza y una fiereza social, moral, bastante dura, por decirlo, valga la redundancia. Tienen esta dureza interior, como si la calle los hubiera curtido con una lija de metal en el alma, ¿no? Están raspados y marcados por un destino social, cultural y moral. Bueno, y también enmarcados dentro de un contexto económico. Eh, ¿cómo, es Así que, es. ¿Cómo es que tú hablas de la calle, de conocer la calle? ¿Cómo es que tú, en tu proceso de creación personal, definitivamente decidiste optar por estos personajes? Mira, creo que es porque son personajes que conozco muy de cerca, ¿no? Como te digo, la convivencia en el barrio. Este, de niño me gustaba mucho, pues, lo que dicen los viejos mataperrear, ¿no? Vagar un poco, ¿no? Y creo que eso es lo que te da la experiencia, te hace conocer mucha gente, que no son buenas juntas, por supuesto, ¿no? A veces en un momento llega que te sientes un poco amenazado por tu entorno, pero aprendes en el camino que es algo necesario para poder manejarte, pues, en la vida, ¿no? Mi mamá me decía, por ejemplo, que uno, pues, tiene que entender que la calle es una cosa y que la casa era otra, ¿no? Entonces, para ir a la calle uno se tiene que defender con ciertas armas, ¿no? Si bien es cierto, no todo es golpe, más que todo prevalece la inteligencia en el momento que estás en una situación delicada. Eso te permite ver que hay mucha gente que está perdida ahí, ¿no? Que quizás como tú tiene los mismos recursos, digamos,
pero sin embargo se pierde, ¿no? Tengo muchos amigos que se perdieron en un determinado momento en las drogas y Claro. se estancaron en esa parte. Y ahorita yo los puedo ver, por ejemplo, y están pues lavando carros, por ejemplo, uno, pero a comparación de eso existe otro que en el camino, y este es un ejemplo que a mí me gusta tomar mucho, se alejó de todo ese ámbito y pues se puso a estudiar y terminó siendo veterinario, ¿no? Incluso ahora salen unos programas de televisión, ¿no? Ah, caramba. Eso sí, es muy interesante su historia, porque él, cuando yo conversé con él, me dijo, ¿sabes qué? Yo me había aburrido de todo ese mundo, sabía que quería algo más, y por todo, de una todo ese problema, y se puso a estudiar, ¿no? Entonces, a la gente no le falta capacidad. Y bueno, yo creo que tampoco recursos, simplemente que en un momento, pues, están experimentando con cosas porque no se encuentran, ¿no? Entonces, todas esas cositas me hicieron dar cuenta que toda esa gente, en realidad, pues, que la gente sataniza de alguna forma, tienen historias que contar, ¿no? Y un poco te develan su vida, ¿no? Entonces, un asesino, un sicario, un niño sicario, por ejemplo, ¿no? Tiene una vida detrás, ¿no? Sus padres no lo ven, está solo, pucha, vive con la abuela, etcétera, ¿no? Entonces te devela un mundo, pues, aparte, ¿no? Entonces me gustó eso, me encerré mucho en esa idea, aunque no es el único tema que toco. Pero, por ejemplo, en mi caso yo empecé con un personaje que se llama el Chucha, ¿no? Este, que es un personaje bizarro que, bueno, vive pues en un lugar marginal y que tiene una aventura por ahí, que es cobrador de combi. Entonces te va develando todo ese mundo que a veces uno desconoce por mirarlo de afuera, ¿no? Claro. ¿Y tú crees, Yadir, esta teoría, bueno, he escuchado muchas cosas de grandes autores que hablan acerca de algunas teorías literarias en relación a lo siguiente? Yo escribo desde mi experiencia personal porque es solamente aquello que conozco. Y el otro lado de la ribera que dice que no deberíamos escribir solamente sobre eso, ¿no? Sino externalizar. Pero particularmente también en mi caso es bastante difícil escribir sobre otras cosas eh, que me son desconocidas. En tu caso, Claro. zambullirse en el lado salvaje, como en la canción de Lou Reed, en este lado en el cual tú habitaste y estuviste, de alguna forma cerebral, ¿no? O sea, porque maquinabas algunas cosas o vivencias de estos personajes y sin embargo, tú pensaste que alguna vez todo esto iba a resultar en historias, en textos, en cuentos. No, imagínate que no, porque en realidad era mi día a día, ¿no? Este, para mí era algo natural juntarme con este tipo de personas y hasta ahora, porque somos amigos, ¿no? O sea, no hay por qué marginar, pues, el que uno, pues, le guste determinadas cosas y el otro no, ¿no? Simplemente que hay un respeto en general, que se va aplicando día a día, ¿no? Yo no sabía que iba a hablar de esto, como te digo, al principio, como mis lecturas eran de ciencia ficción, pues, ¿no? Cosas muy alejadas de la realidad, no podía describirlas bien, ¿no? No sabía cómo describir las cosas y simplemente lo que hacía era copiarme de otros ejemplos de otros escritores, pues, ¿no? Sin embargo, en el camino, como te digo, leyendo al Reynoso, pues, a Zabaleta, eh, no sé cuántos más hay, José Antonio Bravo, ¿no? Me di cuenta que la realidad estaba ahí en mi entorno, ¿no? Que eran cosas que yo podía hablar, ¿no? Entonces, no me resultó tan difícil eso. Ahora, yo sé que la gente aplica mucho esto de vivir la narrativa o lo que vas a escribir, y creo que se confunden un poco en la cuestión de que mucho van juntando este tema con la bohemia, ¿no? Yo no soy una persona que me gusta ahorita, a estas alturas de mi vida, obviamente, no te estoy diciendo que he sido un santo, porque ya pues yo he tenido mi tiempo, pero a estas alturas de mi vida no me gusta pues juntarme en un bar y pues eh, tomar hasta pues caerme, ¿no? O sea, no tengo esa intención porque hay mucha gente que tú conoces en el área que te conversan de ese tipo de cosas, ¿no? Que piensan que la bohemia es esa, o sea, vamos a tomar y de ahí va a salir una historia, vamos a hacer algo loco cuando salgamos, ¿no? Entonces yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Pienso que sí, por un lado puedes explorar temas que conoces, porque te resulta más sencillo, pues, en desarrollarlo. Y por otro lado, también me gusta explorar cosas, ¿no? Ayer estaba escuchando un video de Mariana Enríquez, que estaba haciendo una conferencia, creo que son de hace 2 años o de este año, no me acuerdo, pero ella decía al final que cuando ella escribía, lo escribía para explorar, ¿no? Porque no conocía estos personajes que ella desarrollaba, pero le gustaba entender qué era lo que iban haciendo con sus cuentos, ¿no? Yo creo que también parte de esos dos lados, ¿no? Uno el que conoces y el otro el que desconocen, ¿no? Uh -huh. Hace poco lancé un cuento
que se llama Las ganas que tengo de matarte, ¿no? Que Ujú. es un niño que en realidad ve a su padre, porque es su padre, ¿no? Que está maquillado, ¿no? En ningún momento yo aclaro qué tipo de trabajo tiene. Algunos pueden pensar pues que es un transvestido, en realidad es un transvestido, y que puede pensar pues que, no sé, pues que trabaja en la calle. En realidad me tomé este ejemplo, esta base de la televisión. Cuando uno prende la televisión y ve un programa cómico, ve a mucha gente transvestida, ¿no? Y su trabajo es, netamente es ese, ¿no? Yo lo respeto y todo, pero me pregunto cómo verá un hijo eso, ¿no? ¿Cómo verá a su padre pues en la televisión transvestido y cómo la sociedad abarca ese tema con respecto a ese niño, ¿no? Me interesa mucho ese tema, porque el niño pues, según sus experiencias, se va a desarrollar con eso y va a ser un adulto pues que esté marcado por esa infancia, ¿no? Exacto. Entonces, me interesa explorar eso. No lo conozco, no lo conozco. Un día una vecina me dijo, oye, tú hablas mucho de homosexuales, de maricones, cuidado, me dijo, ¿no? Este, yo le dije, sí, bueno, es un tema pues común, ¿no? Para mí es un tema común, pero es porque no lo conozco. Entonces, me ayuda a explorarlo, ¿no? Ahora, no sé si todo lo que estoy diciendo ahí es cierto, pero es mi forma de verlo a través de ese personaje, ¿no? Exacto. Yadir, por cierto, Sí, dentro de la colección de cuentos, de este volumen que sacaste de Los Alambres, Debajo del Pellejo, hay un ajá, texto que también habla de este tema de otra manera, ¿no? Golpea bastante. ¿Quién era Eddie? ¿No? así Y es. también se habla de un transformista, ¿no? Y es bien interesante la manera en cómo has manejado el texto, ¿no? O sea, la mirada, el punto de vista de un tercero, que cuenta un poco la historia y de cómo se va mimetizando con el personaje, ¿no? Eh, Ujú. este es un tema que de alguna forma te interesa mucho. No solamente creo que se habla de la transformación física o de transvestirse, ¿no? Me parece que en realidad se habla también de otra situación, de un transvestismo social, ¿no? De esta Así es. doble moral limeña, peruana, que tenemos de alguna forma, ¿no? Porque finalmente el personaje, no voy a contar el final, pero cuando muere, o sea, muere aparentemente en una soledad impertinente, ¿no? Ujú. Sí, en realidad es un personaje, esa historia sí la cuento en primera persona porque, bueno, sí me pasó. Y el detonante de esa historia es que un día con un colega, o bueno, con un compañero de colegio, que es mi gran amigo, ¿no? Daniel Lazarte, este, nos tiramos a la pera, ¿no? De verdad, nos tiramos a la pera porque, bueno, así éramos, pues como te digo, ¿no? Cada uno tiene sus experiencias, ¿no? Y bueno, para no estar en la calle, él me dijo, pues, ¿sabes qué? Vamos a la casa de Eddie, ¿no? Yo conocí a Eddie, yo lo conocí, era una gran persona, Eddie, muy aparte de su vida personal, bueno, no me interesaba mucho, ¿no? No tenía nada que ver con eso, ¿no? Pero a mí me causó una impresión, o sea, cómo iba a saludar a esta persona, ¿no? Porque era homosexual, yo estaba en el colegio, no sabía mucho de esas cosas, tenía algunas ideas que me habían metido en la cabeza, básicamente que los homosexuales eran malos, porque bueno, todos venimos pues de la base católica, y si tú conversas con una persona religiosa te va a decir eso, ¿no? Prácticamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo me encontré con este personaje, yo no sabía cómo saludarlo a la primera vez. Y encima iba a entrar a su casa, ¿no? Claro. Entonces, yo no sabía si darle la mano o darle un beso. Y ese es Uh -huh. el detonante del cuento. Exacto. Y lo que pasa ahí sí pasó, excepto algunas cosas que yo, pues, detallo, digamos, o transformo en cuento, pero sí pasó, lo mataron. Yo me acuerdo todavía de él, que era muy buena persona, tú lo veías en la calle, te saludaba, te ayudaba, ¿no? Entonces, me gusta explorar eso porque cuando entré a esa casa y entré a ese cuarto, obviamente Eddie no estaba, se fue a otro lugar, no me acuerdo dónde, eh, me di cuenta de todo lo que tenía, ¿no? Y cómo él, o sea, no poder entrar bien a la sociedad, digamos, a insertarse de alguna buena manera, él trabajaba como transformista en unas discotecas conocidas, y aparte de eso se juntaba mucho pues con los típicos pirañas, pues, ¿no? Claro. Y nosotros veíamos que estos pirañas llegaban al colegio pues con zapatillas de marca, con ropas de marca, pero sin embargo pues sus recursos obviamente eran limitados, ¿no? Uh -huh. Entonces era su forma de mantenerlos, ¿no? Y eso pasa con mucha gente, o sea, sabemos nosotros la realidad, ¿no? No podría ocultarla. Eso me dejó explorar ese cuento, ¿no? Me dio mucha pena porque en realidad sí, Eddie era una buena persona, pero la historia la maquillé un poquito para que pueda encajar mejor, ¿no? Entonces sí es un tema que siempre me persigue, pero es porque está a mi alrededor y siento que a veces la gente tiene miedo de tocarlo, ¿no? Y yo Exacto. creo que no debería ser así. En mi caso, por ejemplo, ahora tengo un cuento que se llama Veneno,
seguramente ahora lo voy a sacar. Y estoy hablando desde la primera persona, pero desde el tono femenino. Mm, Y yo sé que muchos autores, como son masculinos, no se atreven a hacer eso, ¿no? Y es una exacto. cuestión difícil de explorar, ¿no? Ujú. No sé si lo he logrado bien o mal, pero me atrevo a hacerlo, ¿no? De todas maneras, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, cruzar ciertas fronteras, ¿no? Cuando decimos algo y aunque el personaje pueda resultar incómodo de alguna forma, no hay que dejar de pisar el acelerador. Justamente este es el volumen Así es. de textos que les estoy mencionando. ¿Sí? Este es un libro que sacó Yadir. eh, todavía está en circulación este libro, Yadir. Por lo general, cuando termino un tiraje, que son alrededor de 250, ya me paso al siguiente libro. En este caso, como ha variado todo, a raíz de la cuarentena, todos estos libros, todos mis libros los he puesto de libre descarga en internet, Uh -huh. en Lectu, también en Script, y también pues en nuestra web de la revista, ¿no? Porque la idea es compartir la literatura, sobre todo uno se da cuenta con lo que ha pasado que las cosas se pueden cortar de una manera drástica, ¿no? Entonces yo digo, ¿para qué me guardo las cosas si al final la idea es compartir y que te lean, ¿no? Exacto. Oye, una curiosidad, acá mencionas amar, ¿no? En la dedicatoria, Sí, amar ajá. saltar de la realidad a la ficción y viceversa, ¿no? Qué interesante. ¿Esto también es un personaje o es que tú lo has Sí. colocado? eh, ¿Cómo es que tu personaje, siendo de la ficción, salta a la realidad? Lo que pasa es que a mí me gusta jugar mucho con las dedicatorias. Ah, Al principio, en mi primer libro, que se llama Observaciones Minúsculas, yo pongo un cuento que se llama Nadie ama a los mediocres, le puse una dedicatoria que decía a mi hijo Jorgito. Y cuando me encontré a gente que lo había leído, me decía, oye, ¿cómo está tu hijo? Yo le digo, ¿pero qué hijo? No, entonces no, yo no sabía a qué se referían y me di cuenta que hablaban por eso, ¿no? ujú, Entonces, yo soy muy tramposo en las cuestiones de las dedicatorias. Se van a dar cuenta más adelante en otras cosas más. Y sí, Mare es un personaje que hizo el detonante de otro libro que se llama El relato de la luna. Simplemente que ahí yo no le puse el nombre, ¿no? Que es que son dos personajes que se enamoran. Simplemente es un cuento de amor en realidad, ¿no? Que está claro, como, para mí es como una brecha en toda mi narrativa porque mi tema es un poco más agresivo, ¿no? Sin embargo, es un nombre clave para mi narrativa que la voy a desarrollar después porque hay algunos cuentos que están conectados por este personaje. Por ahí va a cambiar de nombre a veces, pero sigue conectándose, ¿no? Tampoco no es para que lean todo el conjunto de cuentos, lo pueden leer por separado, pero ya es una cuestión muy personal, ¿no? Es una clave mía, ¿no? oye, qué bien, veo que eres una persona bastante organizada, ¿no? Habitualmente la figura del escritor, como lo has comentado hace un instante, es una mirada un poco bohemia, ¿no? E indisciplinada. En cambio, veo que tú, al menos dentro de la estructura o creación personal de tu universo literario, tienes ya varias formas definidas, conexiones, contextos, o de alguna forma estos personajes se concatenan, ¿no? En algunos textos. Y a razón de esta situación que estabas mencionando hace un instante sobre tu aparente ficcional hijo Jorgito, ¿no? Juegas mucho Uh -huh. a ser tramposo, ¿no? Y me hizo acordar este texto, ¿no? Un mentiroso más, ¿no? Que es También, claro. me hizo recordar algunas cosas. Escritor. Oye, Uh Yadir, -huh. Sí. no me acuerdo si este texto es un texto que habla con dureza acerca de la madre, ¿no? De esta madre, pues, que agarra palos a su hijo. No lo recuerdo bien, ¿sabes? Pero de verdad que es un texto muy marcado, ¿no? Porque de alguna forma puede generar empatía con el lector, ¿no? Al recordar, pues, parte de su infancia. Y eso es bien Uh interesante cómo lo has desarrollado. Yadir, -huh. pasando a otro contexto de la entrevista, ¿no? Vamos a ver un poco de tu editorial. Mira, has mencionado un par de cosas en relación a todo esto. Eh, ¿Cómo es que surge ya finalmente la idea de crear esta editorial libre e independiente? Sí, cuando yo comencé en el 2017 con mi libro, bueno, algunos conocen la historia, al principio hice un anillado, ¿no? Me salía a venderlo tercamente porque la gente me decía, nadie te va a comprar eso, nadie te va a comprar eso. Sin embargo, hay mucha gente, buenas personas que al final apoyan, ¿no? Y me acuerdo Claro. mucho del primer viejito, la primera persona que me compró, que fue un anciano, que encima me recriminó porque escribía, pues, me decía, la literatura es para escribirla bonito, porque había leído, pues, los títulos y decía, pues, pues, el chucha, ¿no?
Entonces, de frente se molestó, ¿no? Igual me compró y todo, no me acuerdo mucho de él, ¿no? Y me acuerdo de su cara. Entonces, de ahí lo que yo hice fue ir conversando con gente que estaba pues ligada en realidad a los libros piratas. Entonces, porque voy a ser sincero, yo también consumo ese tipo de productos, ¿no? Ujú. Y mis caseros me iban indicando cómo hacerlo. Hasta que un momento llegué a una casera que vive por acá, por cerca de mi barrio, y me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo enseñar cómo hacer el libro empastado. Ya le dije, Mm. perfecto, te escucho. Y se pasó como 2 horas explicándome todo, dónde tenía que comprar el material y todo. Y yo le agradezco un montón por eso, ¿no? Claro. Porque uno no entiende que cuando sale a buscar ese tipo de cosas, se te cierran muchas puertas. La gente es muy celosa con su información. Ujú. No vivimos en la época donde uno se tiene que cerrar con lo que tiene, sino compartirlo, ¿no? Pero lamentablemente hay gente que pues vive pues en otra época, ¿no? Entonces me cerraron muchas caras, la gente fue muy celosa, sin embargo encontré personas que me ayudaron. Y después de eso encontré pues que podía hacer los libros, pero engrampados, ¿no? Que me Claro. resultaba un poco más sencillo, porque cuando yo los empastaba, sí me ayudaron un tiempo algunas personas que yo agradezco mucho, pero sin embargo yo soy una persona que trabaja muy apartado, Mm. por el hecho de que no me gusta pedir muchos favores, ni me gusta molestar a la gente, entonces siento que yo tengo que trabajarlo solo, ¿no? Y empastar un libro es bastante costoso, es bien fregado, pero lo hice, seguí sacando pues como de ese tiraje, pero también hice 250. Wow. Eh, Algunos colegas me apoyaron, algunos no. Bueno, la cuestión es que después de eso me di cuenta que también podía hacerlo grapado, ¿no? Entonces pasé a hacerlo de esa forma y me resultó más sencillo y ahí me di cuenta que había muchas personas que están escribiendo, que escriben muy bien y que no han publicado nada, ¿no? Que les falta una oferta editorial. Y en ese caso me di cuenta que la mía se presentaba como una cuestión económica porque realmente yo hacía todo. O sea, no era que acá teníamos como 10 personas trabajando en el texto, ¿no? Que era uno el editor, otro era el diseñador, después iba a la imprenta, no, sino que era una sola persona que podía hacerlo todo, no por dármela de todista, más bien por apoyar a la gente, ¿no? Finalmente yo mis material lo trabajo solo, ¿no? Entonces, se me ocurrió que mucha gente podía utilizar este recurso y de verdad sigo pensando lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que está ahí, que escribe muy bien, pero nadie le dice, oye, colega, ¿sabes qué? ¿Por qué no juntamos estos cuentos y hacemos un libro? ¿O por qué no juntamos estos poemas y hacemos un libro? Comencé a hacer eso, comencé a proponerle a gente. No es una cuestión sencilla porque primero tienen miedo de mostrarse, Claro. tienen miedo de mostrar su material porque entienden que ya un libro pasa a ser una cosa diferente a cómo uno publica en Internet, ¿no? En Internet, pues, la cuestión es un poco más suelta, digamos, ¿no? Ujú. En cambio, en el libro ellos lo consideran como un poco más de peso, ¿no? A pesar de Exactamente. que algunos cuestionaron el tipo de modelo de libro que utilizaba, pero es un modelo económico. Lo importante, lo que importa en realidad es la obra, ¿no? Claro. Entonces, se me ocurrió darle un nombre y se me ocurrió también proponerle a más gente que se una a la idea y poder trabajar juntos, ¿no? La idea es llegar al punto donde tú digas, mira, tengo estos cuentos, me gustaría publicarlos, pero yo sé que me resultaría muy caro pues llevarlo a una editorial pues en común, ¿no? Ujú. Yo quiero intentarlo primero con un tiraje bajo, que eso es algo muy importante también que la gente no entiende. Cuando tú vas a una editorial hay un tiraje muy amplio y por lo general los chicos se quedan con sus libros en sus casas. Me ha pasado mucho que he conversado con gente que su tiraje pues ha sido de 1000 o 2000 y me Uf. dicen pues en mi cuarto está lleno de libros, ¿no? Entonces la idea no era eso, la idea es sacar pocos libros, venderlos y seguir dando la vuelta. ¿Es más trabajoso? Sí, es más trabajoso porque, bueno, puedes vender tu libro en una semana, como a mí me pasa, yo puedo salir a vender 25 libros en un día. Me paraba todo un día al venderlos y los vendía. Entonces Claro. tenía que en la semana otra vez reparar esos 25 libros y otra vez salir en la semana. A Ujú. mucha gente le cuesta eso, yo entiendo muy bien eso, pero también es una opción. Y para eso queríamos hacer tirajes cortos de 50, 100, que la gente pudiera manejar y finalmente cuando ya se hubieran acabado, otra vez volver a reimprimirlo, ¿no? Como una segunda, pues, en edición, ¿no? Entonces, bueno, así propuse a la gente. Algunas personas aceptaron, en este caso mi colega Nilson Rodríguez, que es un gran poeta de San Marcos, aceptó que sacara su libro Patio de Juegos, que es poesía para niños, y que ha tenido muy buena acogida, confió en mí para el proyecto, y bueno, a raíz de eso, pues, pudimos armar otras cosas más, y él trabaja ahora conmigo en la editorial, ¿no? Ah, man, ya, qué chévere, qué chévere. Y es interesante lo que comentas hace un instante sobre esta apología de la copia, ¿no?
es difícil poder acceder con recursos medianos, ¿no? Sí, A ciertas publicaciones, ¿no? Ciertas publicaciones que son a veces un poco hasta elitistas o inaccesibles, ¿no? Es el caso de todo estudiante universitario que tiene que trabajar siempre separadas con fotocopias, ¿no? O sea, porque es muy difícil de vez en cuando poder adquirir originales, ¿no? Un poco también el poder de la información, ¿no? De lo que mucho se habla en algunos casos anteriores. Pero ya puntualmente en este caso, luego de esta experiencia, mientras iba desarrollando la idea de la editorial libre e independiente, juntar nuevas voces, nuevos autores, también es muy interesante porque yo creo también que de alguna forma se debe desarrollar primero proyectos pilotos, ¿no? O sea, porque algunos sí, autores son muy entusiastas, ¿no? En relación a la publicación, pero siempre, aunque parezca grotesco decirlo, tiene que ver también con una cuestión de mercado, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, cuando un autor, por ejemplo, llega y dice, soy poeta, ¿no? Y quiero publicar 2000 libros de poesía, ¿no? Primero hay que evaluar la situación y aterrizar un poco la idea porque no es que yo soy poeta, no es que se menosprecia la poesía, pero lamentablemente la cadena productiva del libro, en este caso el consumo de poesía, es diferente, ¿no? Entonces hay que aterrizar esa idea y de repente, como yo lo he escuchado y lo he hecho alguna vez, desarrollar proyectos pilotos con tirajes pequeños que puedan evaluar, por así decirlo, el mercado y ver qué tal le va al autor, ¿no? Qué tal se desenvuelve. Dime, ¿tú has resuelto esta situación, por ejemplo, del mercadeo, en este caso de vender los libros, ¿no? De esta manera, en tu día a día, como lo has comentado hace un instante, y me he propuesto hoy día vender 25 libros y mañana lo repongo y así voy dándole vuelta, o has tenido algunas otras estrategias dentro de lo que podríamos llamar el campo editorial? sí, mira, lo que tú has dicho aporta bastante, ¿no? Lo que sucede aquí también es que vamos a tocar un tema que de repente es escabroso para algunos, este, la cuestión de también aceptar un material, ¿no? Cuando tienes una editorial hay mucha gente que te escribe, mucha gente que se emociona, como bien tú has dicho, pero realmente cuánto de eso vale la pena publicar, ¿no? La editorial es un negocio, sí, obviamente es un negocio, porque tienes que publicar libros para que circule el dinero, ¿no? Pero yo creo que a veces me he encontrado con libros de editoriales reconocidas que realmente no valen la pena. Uh -huh. Con eso no quiero descalificar a las personas. Lo que sucede es que el autor, como escritor, madura, como cualquier Exacto. persona, ¿no? Va pasando el tiempo y vas madurando, ¿no? Como te dije al inicio, yo estaba escribiendo ciencia ficción, que es un tema muy ajeno a mí. Yo no conocía nada. Tuve que dejarlo por un rato, sentar cabeza y otra vez regresar después de un par de años, ¿no? Entonces me ha costado también aguantarme esas ganas, ¿no? Y yo creo que también el editor tiene la función de aconsejar. Y también como nosotros tomamos en la editorial, que es un cazatalentos, las personas que están trabajando conmigo, no es que ellos vinieron a tocarme la puerta, yo fui y los vi, los leí y sé que pueden hacer muchas cosas. Entonces les toqué la puerta y les dije si querían trabajar conmigo, ¿no? Uh -huh. Nilsson es una persona que es un gran poeta, yo lo he leído, me gusta a mí como poeta, no, no toco nada de la amistad porque la amistad ha venido después, ¿no? Claro. Y el compromiso con la editorial también ha venido después. Yo como cuando lo leí me gustó mucho y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer el libro. Y él aceptó todo. También hemos tocado con otra gente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que muy importante lo primero es qué qué tan bien está escrito ese libro para poder publicarlo. Yo sé que soy una editorial pequeña y que está comenzando, pero no por eso voy a votar cualquier cosa. La idea es que resulte ser un aporte y que sea relevante para la literatura, ¿no? Y que por lo Exacto. menos soporte la crítica también, ¿no? Porque finalmente va a tener una crítica. No, sí, de Entonces, hecho, eso es importante, ¿no? sí. Nosotros hemos encontrado el nicho de proponerle a la gente que está escribiendo en Internet, que yo veo que por ahí se pasan posteando cosas en Facebook sin tomárselo en serio. Entonces, cuando tú le dices, oye, podemos hacer un libro, se sorprenden, ¿no? Porque piensan que no están preparados para eso. Y eso yo lo vengo trabajando pues el año pasado. He variado de gente con las personas que he estado trabajando a mi lado para la editorial, pero he venido así como que empujando el coche un poco a poco a estos autores que todavía no se atreven, ¿no? Que yo sé que escriben bien, pero todavía dicen, no, o sea, es que todavía no quiero, me falta, ¿no? Bueno, pero vamos a repasarlo, ¿no? Mira, por acá puedes mejorar tu texto, el otro, porque es una cuestión también de llevar, ¿no? De saber llevar a la gente, ¿no? Entonces nos ha costado encontrar ese nicho y a mí me parece que está bien la diversificación, pues, de la demanda editorial,
porque ciertamente tampoco no es que vayan a venir 1000 escritores a mí y yo pueda tomarlos a todos, ¿no? Claro. Pero hemos encontrado ese tipo de gente nueva que todavía no se atreve a votar sus libros y lo hemos invitado a hacerlo. Ujú. Entonces, eso nos ha permitido llegar a este tipo de gente y poder probar, ¿no? También hemos entrado a librerías, eso lo hicimos el año pasado. Quisimos entrar a una librería, pero me di cuenta que no vale la pena mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente es un trabajo, como vuelvo a repetir, y cada uno tiene un porcentaje de ganancia. Lo que a nosotros nos interesa como editorial es que, si bien es cierto, mi trabajo no es gratis, tampoco me vaya por encima del porcentaje del escritor. Me interesa que el escritor gane tanto o igual que yo, y que ese escritor mismo sepa cómo mover su libro, no que se mantenga ajeno a él. Por eso en el proceso nosotros le invitamos a que esté desde el inicio. Yo no le voy a corregir el texto, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, aquí falta tal cosa y podemos mejorarlo. Entonces después él se va a tomar su tiempo y va a poder editarlo. Y si yo sigo pues viendo que hay algo, le ayudo, le doy la mano. Y en la cuestión gráfica lo mismo. En la edición va a ser lo mismo. Cuando salga su libro también va a ser lo mismo porque la idea es que ellos lo vendan. La idea es que ellos se acerquen al público, porque acercarte al público es algo muy rico que yo atesoro, ¿no? Y que ahorita me cuesta mucho, pues, aceptar que estando en esta cuarentena, ¿no? Claro. Entonces la propuesta va por ahí, ¿no? Exacto. Oye, y has dicho algo que de alguna forma destapa una pequeña olla de grillos, ¿ya? Tampoco lo quiero hacer de manera grandilocuente, pero es terrible, ¿no? Porque visto el problema desde fuera no se percibe, ¿no? Muchas personas o muchos autores cuando genera un contrato cerrado y privado entre un autor y una editorial, muchas veces se habla acerca de el tema de distribución de su libro en librerías, ¿no? Y suena bonito y se ve bonito, ¿no? Que el libro, bueno, que ha sido editado y que finalmente el autor lo tendrá en una librería. Pero la verdad de la mermelada, la verdad de la marmaja del asunto, del cual no se habla mucho, porque parece que fuera un tema delicado y vetado, ¿no? Es que en realidad la librería consigna en la mayoría de casos a un 40% de la venta final total de tu libro. ¡Wow! Así es. Entonces, si mi libro, ¿no? Matemática simple, si mi libro me costó producirlo 10 soles, ¿no? Y entonces yo lo llevo a la librería, finalmente yo si lo meto y lo vendo a 10 soles, voy a ganar 5 soles. Es decir, ya estoy perdiendo ahí prácticamente la mitad. ¿Por qué? Porque el distribuidor, Así es. evidentemente también quien vive y necesita trabajar y cobrar un dinero, te cobra el 10%. Es decir, tu libro que te costó producir 10, finalmente en precio real final vas a ganar tus 5. Es decir, estás perdiendo ya tus 5 soles. Pero evidentemente, para no Ujú. perder, duplicas el precio. Y Así este es. estiramiento de precio va a hacer que tu libro, directa o indirectamente, se separe de tu público, ¿no? De tu público receptivo. Por eso muchas veces, aunque no está bien decirlo, yo recomiendo a los autores que, como lo has comentado tú también, se alejen un poco, sin ser muy subterráneo en el tema, ¿no? Se alejen un poco del sistema Claro, comercial editorial del circuito de librerías. Claro, es bonito tener tu libro en vitrina, ¿no? O sea, pero de repente es una inversión mediana, ¿no? Puedes destinar de repente un tiraje pequeño, aunque las cadenas o las grandes cadenas de librerías te piden entre 200 y 300 unidades para poder distribuirlas en sus cadenas, ¿no? Y esto no suena a lloriqueo, simplemente es una realidad palpable, ¿no? O sea, que el autor muchas así veces es. no ve desde fuera, ¿no? Y dice, oye, pero si es tan fácil, ¿no? Ir a la librería ABC, ¿no? Y ahí puedes colocar mi libro. Claro que sí, pero hay que ver el tema del que tiene que ver como el 50% del final, ¿no? Aparte de tu tiempo Claro, de así es. edición, aparte de la facturación, aparte que en marzo y en septiembre, cuando facturan las librerías, tienes que estar tocando puertas y ver si el inventario está, ver si tu libro está en la góndola, si está bien exhibido o finalmente Así está es. exhibido, ¿no? O, bueno, yo te Claro, lo tienes digo que porque yo he hacer. trabajado en librerías y si te ganas la antipatía del librero, o sea, tu libro nunca va a salir de la caja del almacén. O sea, Así esto es lo es, que no saben algunos exactamente. autores, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. cosas que se ven y cosas de la criollada que se ven, ¿no? Pero finalmente es una realidad palpable, ¿no? Yadir, qué interesante lo que has comentado y a razón de esto viene, no sé si la siguiente pregunta o comentario, leí hace un tiempo atrás, a razón de la pandemia, la cuarentena en la cual estamos viviendo, el tema editorial, el tema del Ministerio de Cultura, de Richard Swing, de todo lo que se ve, ¿no? Pero he escuchado y leído algunos comentarios que me parecen particularmente especiales, por decirlo de alguna forma, ¿no?
eh, leí que el secretario de la Cámara Peruana del Libro, que es gerente de Penguin Random House, y junto a otro administrador o gerente de otra librería importante que está dentro del Centro Cultural de la Católica, La Libre creo que se llama, ¿Ya? ¿no? Comentaban, ¿no? Acerca del problema del financiamiento, del subsidio para las librerías o los libreros independientes, ¿no? Pero cuando decían libreros independientes, yo me quedaba pensando, ¿no? O sea, porque no sé cuál de independientes puedan tener estas grandes empresas que mueven cientos de miles de soles mensuales, ¿no? Claro, Entonces, hay como una disonancia ahí, ¿no? Particularmente especial, por no decirlo risible en algunos casos. Pero ¿tú cómo ves? Tú ahora te he escuchado hasta en 3 oportunidades decir, oye, yo tengo esto y que sea de libre descarga, que sea de libre conocimiento, ¿no? Pero ¿tú claro. crees que ahora, atravesando este contexto de la pandemia, este contexto de la cuarentena, recién se ha levantado el protocolo para librerías que pueden hacer delivery, etcétera? ¿Cómo ves tú este mercado? O sea, ¿cómo lo ves tú en el mediano y corto plazo? ¿No? O sea, ¿crees tú realmente, porque esto significa, por ejemplo, que no va a haber feria de libros, ¿no? Sino que va a ser virtual. Un Claro. tema que posiblemente hablemos después. Pero en todo caso, ¿cómo lo ves tú? Mira, según la cuarentena, yo creo que ha hecho que nos adaptemos rápido a la cuestión virtual. Ahora, esto es empezar de cero para nosotros, ¿no? Porque, bueno, yo lo que hice es sacar mi libro a pie para poder hacerle llegar a la gente ese libro, ¿no? Yo no quería, lo que tú has mencionado, las librerías está perfecto, porque encaja bien en la realidad. No es lo que yo quisiera, no es lo que nosotros quisiéramos, pero así es la realidad, ¿no? Entonces, yo no quería tener mi libro en una librería que a la gente, pues, de cierto lugar no le iba a llegar. Yo lo que quería era llegar a esa persona, que sea barato el libro, porque en realidad es barato mi libro, porque yo quiero que sea así. Es una cuestión mía por compromiso. Y no soy el primero que lo hace, lo ha hecho mucha gente acá, ¿no? Entonces, pero, y este compromiso tiene que ver con el objeto, o sea, como el libro como objeto, no con mi literatura. Mi literatura es muy distinta, puedo hacer cualquier cosa con mi literatura, pero entregarle el objeto a la gente es lo primordial. Uno quiere ser escritor, ¿no? Pero para ser escritor también necesitas lectores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle llegar ese libro? ¿No? Ahora, lo importante de esto es darte cuenta que uno puede manejar su propia carrera, digamos, ¿no? Por eso mismo creamos la editorial y el nombre, pues, que sale de la proclama de la independencia te dice todo, ¿no? Yo no quiero estar peleándome con el gobierno por cierto cupo y que me estén ayudando ni estar lloriqueándole porque no me ayudan y pues ya soy artista y no tengo para pagar mi carro como la otra vez está escuchando, ¿no? Por el televisión. A mí no me parece eso, ¿no? Yo pienso que cada uno hace su carrera. Si en el camino te encuentras a gente que te puede ayudar, si el gobierno te propone algo donde puedan trabajar juntos, ok, pero siempre que las cosas sean transparentes. Porque acuérdense que está bien, el negocio va a seguir dando vueltas, pero la idea es culturizar a la gente, ¿no? ¿Qué tal con estas personas que dicen, no, la gente acá no lee en el Perú? Pero son esos mismos escritores que ponen sus libros caros. Entonces, total, hablas de una cosa, pero sin saber la realidad. Hay que adaptarse a eso y hay que ser consecuente con las cosas. No, acá nadie quiere hacerse millonario. Seguramente sí, pues la idea será eso, vender todo y que seamos pues libres con ese dinero, ¿no? Pero también existe un compromiso de cultura, ¿no? Y no soy el único que hace eso, al contrario, yo me he copiado después de mucha gente y me he inspirado en ellos, ¿no? Desde personas que suben al cerro para enseñar a los niños sin pues, pedir nada a cambio, ¿no? Entonces me parece una cuestión loable, ¿no? No debería ser como que le vas lloriqueando al gobierno, ¿no? Y bueno, en la cuestión de lo virtual va a costar bastante. Lo que pasa es que la gente no se acostumbra a leer por internet. Es una cuestión que yo discutía mucho con mi papá, que por cierto es el primer lector y editor mío, ¿no? Yo siempre le agradezco eso, ¿no? Entonces, él me decía, no, si tú le das un libro muy grueso a la gente no lo va a leer. Y de verdad tenía razón, porque mi primer libro tenía como 11 cuentos y tenía 140 páginas más o menos. ¿Puedes creer que recién ahorita me escriben que lo han leído? O sea, han pasado como 3 4 años. Wow. Y tiene, o sea, tiene razón, la gente no va a leer un libro grande, solamente gente especializada que le gusta leer, que sabe que ese es su área, ¿no? Entonces pasa lo mismo en Internet. Ahorita yo veo que mucha gente está lanzando ebooks y pues están libros pues de 130 páginas, ¿no? Ya con ver solamente las páginas y dice, ya no le doy, ¿no? O sea, o lees lo que te conviene nada más, ¿no? Con esa idea, lo que queremos hacer en la editorial, y por eso mismo yo también lo inicié, es que
los cuentos o los poemas vayan de poco. O sea, libros que tengan, no sé, pues, por ejemplo, en mi caso, estoy sacando por tomos o por fascículos mi libro que se llamaba La Suave Burla, que va a ser el libro que iba a sacar este año. Decidí sacarlo poco a poco y hay cuentos que yo he sacado que tienen 3 páginas, sin embargo lo armo como un libro, para que la gente tenga el gancho visual. Hay otro cuento que tiene pues 6 páginas, pero no le quiero meter más porque yo sé que la gente no lo va a leer. Siento que es difícil que ellos se concentren con tanta información que hay en internet. Yo mismo, me pasa a mí, yo estoy leyendo algo ahí en la pantalla y viene la notificación del Facebook, WhatsApp, y ya te perdiste totalmente, ya te vas a otra cosa. Entonces yo creo que para comenzar la idea es darle al público cosas que estén digeridas, que no sea mucho. Poco, pues si tienes un libro después de 500 páginas, no lo saques de esa manera, andas sacándolo poco a poco, porque la gente no va a poder leerlo todo. Estaba buscando, por ejemplo, la cuestión de Amazon, que también lo vamos a integrar, pero tratando de llegar a más plataformas, más que todo. A mí no me agrada Amazon. Primero, porque te quita el diseño totalmente. Segundo, porque te tienes que bajar una aplicación para poder leer las cosas. Tercero, porque tienes que pagar para leerlo. Y bueno, no, la verdad es que no me gusta, es mucho trámite, ¿no? Yo prefiero darlo gratis y que lo lean porque finalmente yo siempre pienso en una cuestión de la muerte, ¿no? La cuestión de, de que mañana, ahorita estás y mañana no estás, y cómo queda tu obra, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Quién la va a leer? ¿Quién va a seguir dándole vueltas a esa obra? A mí me preocupa mucho eso, ¿no? Entonces, por eso decidí poner todo en internet y que sea gratis. Finalmente, la gente que está en internet es una gente muy distinta a la que yo voy cuando salgo a la calle. Claro. Entonces, para mí no hay conflicto. No siento ese conflicto, ¿no? Eso es un par de recomendaciones que le podría dar a la gente porque yo veo que se emocionan, que es muy bonito decir mi libro está en tal plataforma, pero lo han descargado 1000 veces, pero quien te da un comentario sobre tu libro es la persona que exactamente lo ha leído, y son pocas, pues. Sí, 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 sí. De hecho que sí. De hecho que sí. Oye, Yadir, y bueno, casi para terminar, el tema que has mencionado es relevante porque, o sea, da para pensar bastante, ¿no? Este lloriqueo, este asunto comercial, ¿no? Finalmente esto. Pero tú lo has resuelto de una manera bastante sencilla, ¿no? O sea, seguir adelante con el proyecto, distribuir libros de manera digital, de libre descarga, todo esto funciona de muchas formas, ¿no? Y ayuda en realidad a llevar y cosechar más lectores, ¿no? Esto es muy interesante. Eh, Yadir, si Sí. tuvieras que darle algunos consejos a los jóvenes escritores, ¿cuáles serían? Primero creo que es algo que tú dijiste, que no se emocionen por publicar, ¿no? Porque hay que revisar mucho un texto, ¿no? Es una cuestión que yo no entendí al principio y creo que llevar los talleres, pues, contigo y también con un profesor de San Marcos, Jeremías, Jeremías Martínez, me ayudó mucho, ¿no? Porque me di cuenta que no es solamente una cuestión de escribirlo y ya sacarlo, sino es una cuestión de revisión. Eso es lo que la gente no entiende. Piensa que al primer plumazo todo le salió bien, ¿no? Yo me he dado cuenta en el camino, por ejemplo, leyendo un cuento de Hemingway, un relato muy corto, encontré 2 versiones de ese cuento, que solamente le agregan un párrafo abajito nada más a la versión anterior que yo había leído. Entonces me di cuenta que ahí había edición. Obviamente hay una edición. Y si Claro, Hemingway, siendo un Nobel pues, de la literatura, un gran referente de la literatura universal, tenía eso, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? O sea, exacto. ¿por qué vamos a pensar que lo primero que sacamos no falla? Sí falla, obviamente. Falla por historia, falla por tipo de lenguaje, falla por muchas cosas. Entonces, uno tiene que escribir algo, sí, escríbelo de un plumazo, tómate tu tiempo, no lo muestres a nadie, déjalo ahí, olvídate de eso, escribe otra cosa y regresa ahí un mes y te vas a dar cuenta todas las sandeces que has puesto ahí y vas a poder curar, ¿no? A mí Sí, me pasa mucho, tengo cuentos editados de hace un año, los dejo ahí, me aburren, quiero romperlos, si me pasa que he deshecho, por ejemplo, cuentos que tienen como 30 páginas, ya no los utilizo, ya me parece que están malísimos. Me gustan los personajes, pero no construyen nada. Entonces digo, ¿sabes qué? Tengo que ser valiente. Lo borro, lo boto, lo tacho y ya no me olvido de eso, ya para nada. Pero después regresan seguramente y se convierten en otra cosa, ¿no? Entonces, principal es eso, que editen su texto. Y si tienen algún profesional a quien le puedan consultar, háganlo, porque vale la pena. Que se metan a talleres también, porque hay mucha gente con la que he conversado o que he visto que dice, es que
no, yo sé escribir, así me gusta escribir a mí, y bueno, ya ellos se creen que pues han escrito toda la genialidad pues, del siglo XXI, ¿no? Ah, Y no es así, ¿no? Entonces, primero es eso, ¿no? Y otra cosa también que la gente debe entender es que tienen que leer mucho. Yo creo sí. que todos los escritores preferimos leer a que escribir a veces, ¿no? A mí me Ah, encanta leer, yo todas las noches tengo que leer un cuento, si esté cansado, muriéndome de sueño, tengo que leer algo, porque ese algo me va a ayudar a mí y me va a nutrir con mi escritura. Y no solamente con eso, sino con la cultura. Entonces, la otra parte también es que me he dado cuenta ahora que mucha gente está leyendo lo que hay en Internet. Me parece bien por un lado, pero hay que equilibrarlo con los otros maestros, ¿no? Con los grandes maestros, ¿no? Tenemos un montón de maestros que no hemos podido leer en todo este tiempo. Entonces, equilibren esas lecturas. Las cuestiones modernas y las cuestiones antiguas también, porque ayuda mucho a dar un equilibrio y eso va a hacer que tú tengas una narrativa propia y que no se desesperen. Y otra cosa que sí me parece esencial es que utilicen el lenguaje que ellos conocen, porque mucha gente escribe con diccionario y ni ellos mismos, si tú le preguntas, no entienden lo que están escribiendo. Entonces no debe ser así, no debe ser así, tienen que escribir con su lenguaje. sí, sí, sí. De hecho que sí, de hecho que sí, Yadir, eh, de hecho que muchos escritores, algunos bastante nuevos, se emocionan mucho al momento de escribir y a veces descuidan las estructuras, ¿no? Los arranques, los intermedios o los desenlaces, a veces descuidan algunas cosas, ¿no? O descuidan un poco el personaje. Hay que dejar este magma, este fuego iniciático en el cual uno escribe, enfriar, reposar. Y después con cierta distancia, mirar, ¿no? Mirar y ver y evaluar realmente si este texto creado, de un tirón quizá, de un plumazo, como lo has comentado, realmente está listo, está preparado, ¿no? Para Claro. mí, a veces ha sido excepcional realmente encontrar, pues, algún escritor, ¿no? Que tenga párrafos excepcionales, ¿no? O sea, bien construidos, bien estructurados, de una manera innata, ¿no? ¿no? Como si Claro. llevase, pues, estuviera tocado, ¿no? Pero realmente es un trabajo de disciplina, de tiempo, que lleva tiempo pulir, trabajar. A veces la gente dice, oye, pero escríbete un cuento, y ya, ¿no? O sea, no saben que Ah, sí. un texto demanda tiempo, demanda trabajo, investigación, cruzar información, averiguar, Así ¿no? es. Meterte, por ejemplo, la ciencia ficción es todo un tema, ¿no? O sea, hay que evaluar ahí cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, cómo trabajarlo, investigar fuentes, todo eso es una chamba bien dura, ¿no? Entonces, a veces la gente cree que uno de escritor, pues, es un bohemio, una cosa así divertida, Ah, ¿no? sí, claro. Quizás en mi época, quizás hace 50 años era así, ¿no? Pero ahora los tiempos son otros, ¿no? No digo con esto que los jovencitos, más jovencitos que nosotros, más jovencitos que tú y yo, Yadir, sean complacientes, ¿no? Pero es importante, como lo has dicho, leer, leer y leer, ¿no? O sea, remitirse pues a los autores, ¿no? En general a grandes y a pequeños autores, porque ahí justamente en esa vertiente va uno embebiéndose, ¿no? Va uno cultivando ciertas cosas, ciertas formas, ciertas ideas, ciertos alcances, ¿no? Es muy Ujú. importante también, como lo has dicho, hablar desde su lenguaje propio, ¿no? Eso puede ayudar mucho a construir grandes historias, ¿no? Como ya las hemos visto en otros momentos. Claro. Yadir, bueno, casi para despedirnos, Yadir, te agradezco Ujú. bastante por el tiempo, ¿no? Yo sé que eres una persona bastante ocupada. Cuéntame, así para la del cierre, ¿qué proyectos nuevos tenemos nosotros en tu editorial? ¿Qué se viene para julio en adelante? Cuéntame. Sí, mira, nosotros estamos editando ahorita dos libros, por lo pronto. Un libro de poemas, que es de un escritor que ganó por ahí un slam o oral de poesía. Uh -huh. Ahí por el medio lo conocen, ¿no? Le propusimos a él sacar su libro, es un libro bien interesante, tiene su propio lenguaje, ¿no? Un poco mezclado con la soledad y también con las cosas bizarras. Tiene su mundo, eso nos gustó bastante, ¿no? Y en otra escritora que se llama Mirza Mendoza, que también está publicando bastante, ella se mueve mucho en redes sociales. Cuando yo contacté con ella, yo había leído unos cuentos que ella no ha publicado porque eran muy largos y me gustaron y lo estamos editando para poder sacarlos por tomos también, ¿no? Como te digo, por esta cuestión de que la gente pueda leerlo poco a poco. Y bueno, en la cuestión de la revista, que es una revista que también parte pues, de la editorial, que tiene el mismo nombre, ¿no? Libre e Independiente, estamos publicando
los cuentos, poesías o ensayos o cualquier tipo de género literario que nos deciden enviar los escritores, este, para poder publicarlos por la web, por las redes sociales y bueno, mostrar pues el talento pues, nacional e internacional, porque en realidad desde todos lados nos escriben y eso es muy, muy interesante porque vas descubriendo a nuevos colegas que escriben muy bien y bueno, te interesa por su obra y te van llevando por ese país, ¿no? En cuanto a lo mío, a lo propio, yo estoy sacando este libro que se llamaba La suave burla por fascículos. No sé si voy a sacar todos completos. Por suerte, los dos que he sacado al principio los han leído, me han comentado por ahí algunos. Todavía no estoy bien decidido, tengo varios cuentos ahí que ya he terminado, porque en realidad como todo el año me ha dado para editar y editar, editar, ya estoy al punto donde digo, ya, creo que está suficiente y hay que sacarlos, ¿no? Entonces pienso que puedo sacar un par de cuentos más. Creo que en la semana voy a sacar uno que se llama El Buitre, que guarda justo relación con este mundo, pues, subterráneo, ¿no? Un poco lacroso, ¿no? Eh, ese cuento y creo que un par de cuentos más voy a sacar más adelante, pero todavía voy viendo, ¿no? Porque es un poco el tira y afloje de que la gente pueda leerlo, tenga un momento para leerlo, pues, en su tiempo libre y poder regresar con algo nuevo para que también le tomen atención a eso, ¿no? Claro. Entonces, vamos a dejar nosotros en la descripción el link de la página para que puedan, para que la gente pueda entrar ¿no? a ver esas publicaciones que has comentado. De hecho, que es muy interesante siempre difundir, distribuir, ¿no? De esta manera, para que la gente siga leyendo. Muy bien, Yadir, ha sido realmente un gusto conversar contigo. Espero que nos podamos seguir contactando en otras ocasiones para algunos otros temas. Y bueno, amigos, con ustedes casi será hasta otra oportunidad. Estamos muy agradecidos con ustedes, que nos escriban siempre con las propuestas que tienen, con las cosas que nos comentan en relación al podcast, ¿no? Bueno, este podcast no es estrictamente de arte, cultura, ¿no? En general hablamos de muchos temas, ¿no? Y siempre nos gusta escucharlos a ustedes y saber qué piensan y opinan. Y si todavía no te has suscrito, no te olvides de hacerlo, ¿sí? No te olvides de hacerlo. Esto ha sido casi la edición número 16 de Cartas a un ex joven editor y estamos muy agradecidos con Yadir Gómez que ha participado hoy en esta edición número 16. Ya sabes que puedes contactarnos o seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? Que aquí gustosos estaremos. Solamente comentar, para terminar, la lamentable pérdida de Luis Repeto, ¿no? Luis Repeto, que fue un gran gestor cultural, falleció ayer, lamentablemente, y bueno, es algo que nos trae a pensar mucho, ¿no? En relación, como lo comentó Yadir, qué legado estamos dejando, ¿no? Y Repeto fue un gran gestor cultural en diversas áreas y momentos de la vida cultural peruana, ¿no? Tenía un programa en Canal 7, en RTP, ¿no? Museos de puertas abiertas, era un gran gestor de la marinera peruana, etcétera, ¿no? De hecho que es una gran pérdida, etcétera, entre otras pérdidas humanas que están ocurriendo en estas épocas de pandemia y de cuarentena, ¿no? Bueno, muchas gracias, Yadir, contigo y gracias Eduardo, gracias. nos despedimos hasta casi una nueva oportunidad.